Muy buenas noches. Soy el padre José David Martínez Rodríguez. Como ustedes saben, soy el párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Eh, Les tocó iniciar el curso con un servidor. Ahora, mm, pues casi al cierre de este primer semestre, nos volvemos a encontrar para poder platicar sobre un tema que se llama Métodos de Interpretación de la Sagrada Escritura. Y vamos a comenzar así directamente mencionando con un método que se le conoce como el método histórico crítico, posiblemente el método más utilizado y más conocido por nosotros. Este método considera la línea del tiempo, podríamos decir, ustedes que han tomado cursos de Sagrada Escritura, eso que le podríamos llamar la línea del tiempo de la historia de la salvación. Acuérdense, tenemos del capítulo 1 al 11 del Génesis. Hay un autor, Salvador Carrillo Alday, le llama la prehistoria. Y a partir del capítulo 2, el libro del Génesis en adelante, pues empieza la historia de la salvación. Quienes tienen, por ejemplo, esta línea del tiempo, se pueden dar cuenta que una vez que se va hablando de cada etapa de la historia de la salvación, hay algunas líneas del tiempo muy didácticas que nos van señalando en qué época se escribió determinado libro de la Sagrada Escritura. Este método responde algunas preguntas como las que voy a poner enseguida. Si hablamos, por ejemplo, del contexto, pues quién es el hagiógrafo o los hagiógrafos del texto. Por ejemplo, si habláramos del libro del profeta Isaías, algunos dicen que se habla del primero, del segundo, del tercer Isaías, y cuando se está haciendo una exégesis de un texto de Isaías, pues dicen según el primer Isaías, según el segundo. ¿Por qué? Porque este libro quedó compilado por escritos de diferentes épocas. Cuando hablamos de los destinatarios, si ustedes se acuerdan, sus Biblias tienen una introducción a cada libro y a veces nos dice allí quiénes son los destinatarios. Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de este libro, que lo conocemos como la carta a los hebreos, de que, pues según los estudiosos dicen que no tiene ningún estilo de carta, como las cartas de San Pablo, sino al contrario, como una especie de sermón que está dirigido concretamente a judíos que se convirtieron a la religión cristiana, y entonces está muy, muy específico quiénes son los destinatarios y por lo tanto, digamos, los temas que va a manejar el autor, pues tienen unos destinatarios muy concretos. No, regrésate tantito. También contesta la pregunta, regrésate a la anterior, por favor. Contesta la pregunta dónde lo escribió. Ahí pusimos una imagen de unos mapas. Si ustedes se fijan en sus Biblias, tienen unos mapas. Esos mapas no quedaron allí nada más como ilustraciones de relleno, sino que tienen una finalidad muy concreta. Acuérdense que los historiadores dicen que los ojos de la historia son la geografía y la cronología. Cuando, por ejemplo, platicamos con los catequistas acerca de nuestro Señor Jesucristo, yo saco mi planisferio, les digo, a ver, aquí localicen en este planisferio el lugar donde nació nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ya tenemos una línea del tiempo y ya tenemos un lugar. Pero también se debe de entender en el libro cuándo se escribió cada libro. Entonces ya les decía, en algunas introducciones están. Por ejemplo, hay por ahí opiniones de si en el año 56 o 58 se pudo haber empezado a escribir el primer libro del Nuevo Testamento, la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses.
Entonces, fíjense cómo el lapso de tiempo, si pensamos nuestro Señor Jesucristo, a qué edad pudo haber muerto, pues normalmente decimos que a los 33, por allí una lección, creo que la 11 de primero de la escuela de pastoral dice que a lo mejor los 38, en fin, bueno, cualquiera que sea la edad, bueno, pues entonces, imagínense, póngale el 33 o 35 o 38 al año 56 o un poquito más que se empieza a escribir el primer libro, entonces ya tenemos nosotros una ubicación muy completa. Bueno, pues esto que les estoy comentando en el método histórico crítico lo hace con una sección muy concreta de un pasaje que pretendemos interpretar. Entonces, sobre el texto, pues se pregunta en qué lengua se escribió el libro, es la estructura del libro, cuáles son las partes del libro, cuáles son los temas que toca. Si ustedes ven, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén nos propone una estructura de los libros en parte según la unidad temática que tengan los contenidos. Yo he escuchado, por ejemplo, la opinión de muchos biblistas que no están de acuerdo a veces en la manera como nosotros seguimos en el leccionario, la manera como las lecturas de cada misa de cada día quedaron divididas porque dicen qué criterio utilizó aquí el exégeta, en este caso el liturgista, para cortar el pasaje. Y entonces dicen está incompleto. Incluso, si ustedes leen los prenotandos del libro de la lectura de la misa, sugiere, cuando es una lectura que se llama semicontinua y donde se va llevando un hilo conductor, cuando se atraviesa como una solemnidad, y si traías una lectura semicontinua, a veces te sugiere que se pueda leer también la lectura que no se leyó el día anterior, ¿para qué? Para que las personas puedan entender el contexto de lo que se está leyendo. O también se pregunta, bueno, ¿qué género literario utilizó? Y pues bueno, nosotros hablamos así de una manera muy rápida de los géneros literarios a veces, pero tienen también muchas particularidades, sea que sean textos del Antiguo Testamento o sea que sean textos del Nuevo Testamento. Entonces, en este método lo voy a tratar de explicar ahora con otro ejemplo. Y yo le llamo la caja de los recuerdos de Doña Pachita. Allí está Doña Pachita, pues repasando algunas fotografías y algunos papelitos. Bueno, pues fíjense qué le pasó ahí a Doña Pachita, que un día, pues sacó todos los papeles que tenía en una cajita y se puso a leer, le dio un poquito de nostalgia, unas cartitas que le escribió un enamorado que la quería mucho. Doña Pachita no era viuda, tenía a su esposo. Y entonces, ya cuando calculó que ya regresaba su esposo de trabajar, pues volvió a meter las cartas en su cajita, pero no se dio cuenta que se le quedó una. Y entonces, cuando llegó el esposo, encontró esa carta, y esa carta decía más o menos así: el día de ayer que estuvimos juntos, me sentí el hombre más feliz de la tierra. Y entonces cuando el Señor leyó eso, dijo, pues a ver, vamos a ver. Y se puso a platicar con doña Pachita para que le aclarara qué es lo que había ocurrido. Y entonces ella le dijo, mira, fíjate en la fecha, es de hace 40 años, cuando tú y yo todavía no nos conocíamos. Fíjate el papel, ya está todo viejo, ya está todo arrugado. Es más, mira, los cuadernos de este tipo y el bolígrafo que utilicé ya no se usa. Además, fíjate lo que dice, que está haciendo aquí una referencia de que donde nos vimos fue en la escuela. Es decir, entonces doña Pachita pues calma a su esposo diciéndole, si tú haces un análisis
histórico crítico de esta carta, te vas a dar cuenta que no te estoy engañando porque tú eres el amor de mi vida. Y entonces, fíjense cómo al paso del tiempo, pues hay muchas circunstancias que están cambiando. Y entonces, en el método histórico crítico, pues una de las cosas que se busca, pues es tratar de analizar y comprender qué está pasando, dónde está el origen de este texto. Entonces, eso es lo que hacen los exegetas, pero obviamente, pues de una manera un poquito más especializada. Estudian cuáles son los textos, cuál es la versión más original, en qué lengua se escribió, ese texto dónde se encontró, si hay varias copias, como no había imprenta, si los copistas pusieron una palabra por otra, se comieron una H, un acento, cambiaron un punto por una coma. Entonces los exégetas lo que hacen eso, limitándose al texto. Aquí les acabo de poner yo un ejemplo. Si estuviéramos siguiendo el método histórico crítico de la primera carta a los Corintios, la Biblia de Jerusalén pone a partir del capítulo 11 y del capítulo 14 de la primera carta a los Corintios, esos son los temas que se tocan. Y esos temas, el hombre y la mujer ante el Señor, la cena del Señor, los dones espirituales, la comparación de la iglesia como un cuerpo, la jerarquía de los carismas, el himno a la caridad que muchos de ustedes conocen porque lo leyeron el día en que se casaron, la jerarquía de los carismas que hay, etcétera. Toda esta temática responde a una problemática muy concreta que vivía la comunidad de los corintios. Y sobre todo era una problemática pues de división. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y una serie de problemas que esto que vemos aquí va a responder a esa problemática. Más adelante poniendo un ejemplo de una interpretación o de una hipótesis que hace un teólogo sobre la interpretación que da a esta sección Santa Teresita del Niño Jesús. Más adelante voy a retomar esto que tenemos aquí en esta diapositiva. Bueno, ahora nos vamos a lo que nos llama aquí nuestro manual los métodos de análisis literario. Y entonces empezamos por los géneros literarios y allí nos ponen digamos, un método de interpretación. Ahí donde se tiene que poner la atención es donde dice el método es el método retórico. Entonces, no, espérame tantito, ahí queda. El método retórico. Entonces, aquí estamos hablando ¿se acuerdan ustedes? Habrán escuchado alguna vez de lo que es la retórica. Bueno, pues se trata de un discurso persuasivo y convincente, y pues hay quienes hacen una interpretación del libro de la Sagrada Escritura, fijándose en eso, en la elocuencia interna que tiene el texto para persuadir y para dar una enseñanza. Entonces va a haber, ya les hacía yo referencia a la carta a los hebreos, pues va a haber, digamos, algunos libros que nos hacen referencia a este tipo de interpretación. Voy a abrir un documento en mi computadora, que nos va a servir. Ahorita regreso a esta parte del retórico. Si quieres, la que sigue, por favor. Bien, después tenemos otro método de interpretación que es el método narrativo. Este método narrativo se enfoca a la comprensión del mensaje bíblico contenido en las formas literarias del relato. Estudia una historia para implicar al lector en el mundo del relato o en su sistema de valores. Diríamos, esa es otra metodología de interpretación.
Si quieres colocarle que sigue, por favor. Tenemos también lo que se llama el método semiótico. Ahí tenemos la C, el método semiótico. Entonces, les decía yo hace un ratito, fíjense en la A, método retórico, método narrativo, método semiótico, y allí les puse yo el ignaciano. Entonces, yo quisiera ahora, a partir de un documento que desarrollé, ponerles algunos ejemplos en relación a estos métodos de interpretación. Bien, el método, así, son métodos de análisis literario los que estamos viendo. Estos métodos de análisis literario, entonces, lo repito, es el retórico. Este método, ahora sí, déjale ahí, retórico. Este método retórico investiga por qué tal uso específico del lenguaje es eficaz y llega a comunicar una convicción. Y no se limita a un análisis formal solamente del estilo literario, estudia el estilo, pero no se limita a eso, y composición como medio de ejercitar una acción sobre el auditorio. Aprovecha las aportaciones recientes de la lingüística, la semiótica, la sociología, pero corre el riesgo de atribuir a ciertos textos una estructura retórica demasiado elaborada. Y quiero compartirles lo que a veces nos pasaba a nosotros como alumnos allí en el seminario. A veces nos hacían una presentación muy erudita, el sacerdote maestro de Sagrada Escritura, y entonces llegó un momento en el que decíamos, y de veras, digo un poquito por lo complicado, pero nos permitíamos plantearnos esa pregunta. ¿De veras el autor habrá querido decir todo eso que nos dijo el profesor? Entonces, se corre el riesgo, pues, de entrar a una parte subjetiva. El método histórico crítico le llamamos objetivo porque se va a basar en datos muy concretos, pero ya estos métodos van a tener un poquito la posibilidad de hacer algunas hipótesis sobre el significado de algunas cosas, y entonces pues se corre el riesgo, dice aquí uno de los manuales, de que posiblemente el autor fue una persona menos complicada o menos erudita, pero ya en el estudio se plantea pues una temática, digamos así como muy compleja, que posiblemente se aleje un poquito de lo que es verdaderamente. Mencionábamos entonces el narrativo. Y aquí, en este método narrativo, hay que distinguirlo de la reflexión teológica, es decir, qué es lo que dice el texto, pero hay una manera de acercarse al exégesis donde vamos sacando las verdades teológicas. Entonces, no es necesariamente lo mismo, se enfoca más a la comprensión del mensaje bíblico contenido en las formas literarias del relato y estudia la historia para implicar al lector en el mundo del relato e implicarlo también en su sistema de valores. Bueno, y tenemos el semiótico. Si alguno de ustedes ha estudiado un poquito de literatura, a lo mejor ha escuchado este tipo de conceptos. Entonces, aquí va un poquito más al semiótico, pues a estudiar las estructuras que tiene la composición. Si se acuerdan ustedes, no sé si se fijaron al inicio de hablar de estos métodos, diríamos, literarios o acercamientos literarios a la interpretación de la Sagrada Escritura, yo les puse ahí entre paréntesis la preceptiva literaria. Es decir, y yo recuerdo que estudiando en el seminario, cuando nos estaban ayudando al manejo del lenguaje
y sobre todo a poder escribir un ensayo, escribir pues alguna síntesis, algún resumen, alguna reseña, alguna crónica, incluso algún poema o algún cuento, pues nos decían, bueno, pues estas son las reglas literarias, según lo que tú quieras escribir, la obra literaria que quieras escribir, estas son las normas que tienes que seguir y estas son las figuras que, como decía el padre José Manuel la vez pasada, si es una metáfora, por ejemplo, en qué consiste la metáfora, cuáles son sus partes, etcétera. Entonces, diríamos, considerar las reglas literarias. Entonces, ahora yo quisiera poder acercarme con ustedes a ver unos ejemplos para poderlos comprender mejor. Entonces, vamos a comenzar en la primera parte de la carta a los Hebreos. Si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en nuestra Biblia, si quieren abrir su Biblia, en la carta a los Hebreos, el capítulo 10. Entonces, ya decíamos la vez pasada, bueno, esta carta a los Hebreos está dirigida particularmente a unos judíos que se convirtieron al cristianismo. Por lo tanto, las temáticas que allí se van a manejar, pues las van a entender muy bien los judíos. Y nos habla de la importancia de los sacrificios. Y hay un texto en particular que me gusta mucho, que se lee el día 25 de marzo, que celebramos la encarnación del Señor, donde dice la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 5, por eso Jesús al entrar en el mundo dice, sacrificio y oblación no quisiste, pero me has formado un cuerpo. Y en el versículo 7 dice, entonces he aquí que vengo pues, como está escrito de mí en el rollo del libro, a hacer, oh Dios, tu voluntad. Fíjense cómo este pasaje que acabo yo de leer la fiesta de la encarnación lo interpreta cuando entra en el mundo, cuando se hace carne en el seno de nuestra Madre Santísima, la Virgen María. ¿Y a qué viene? A hacer la voluntad, a hacer la voluntad del Padre. Entonces, si se dan cuenta, ya cuando la fiesta litúrgica nos propone leer este texto el día de la encarnación, ya nos está sugiriendo una interpretación del pasaje. Jesucristo, por lo tanto, es sacerdote no solamente porque muere en cruz y derrama su sangre por amor a nosotros en la cruz para purificarnos de nuestros pecados, sino que es sacerdote porque desde el mismo momento en que entra en el mundo, en el vientre de nuestra Madre Santísima, está haciendo la voluntad de Dios Padre. Entonces, vean cómo la interpretación, ahorita no nos fijamos tanto en cuestiones histórico-críticas, sino nos fijamos un poquito en la estructura y en la figura que el texto está manejando. Y en el narrativo les propongo yo lo siguiente. En este método que escuchamos ahí, platicamos un poquito el retórico, el narrativo. Este narrativo que nos dice que la interpretación implica al lector en el mundo del relato y en su sistema de valores. Me hacía recordar por ejemplo, hay un librito que tengo aquí, les quiero mostrar. Este librito se llama Meditaciones para Jóvenes, según los ejercicios de San Ignacio. Aquí nos propone, por ejemplo, una metodología que nos permite implicarnos en la interpretación de un texto. Por ejemplo, cuando nos dice, a ver, vamos a meditar un texto, déjenme lo busco por acá. Por ejemplo, dice, la vocación de los primeros discípulos. Nos propone el texto y luego dice, vamos a hacer la composición del lugar.
Entonces, si Jesús anda por el mar de Galilea, entonces te pide, a ver, imagina, o sea, con estas facultades que tienes en tu mente, en tu alma, en tu inteligencia que Dios te ha dado, imagínate que tú estás allí en el mar de Galilea y que ves que Jesús se acerca a unos discípulos y los va a llamar. Y luego dice, fíjate en las personas y lo que hacen las personas. Escucha lo que hablan estas personas y contempla lo que hacen estas personas. Y a partir, por ejemplo, de un análisis de un texto vocacional, entonces te dice, bueno, vas a hacer un coloquio con el Señor Jesús. Y entonces, en esa interpretación, tú te ves implicado en el mundo del relato. Y como estás implicado, pues a partir de allí, pues el Espíritu Santo te va a dar unas luces para que tú puedas realizar una interpretación de este relato. Y yo quisiera ahora platicarles a propósito de este método semiótico. Hay un documento, hay una homilía que, bueno, digo, me parece que en varias ocasiones el Papa Francisco, en su metodología de interpretación de algunos pasajes de la Escritura, utiliza algunos de estos métodos. Déjenme encontrar el archivo, que lo tengo por aquí. Estuve abriendo algunos archivos, entonces quedó un poquito más abajo. A ver, déjenme ver dónde me encuentro. A ver, no creo que tengo que buscar donde dice tema. Bueno, el Papa Francisco, ah, ahí pusimos, ya me acordé en la presentación, donde tienes la citación de un salmo. Allí, Salmo 34, 33. También lo pueden ver ustedes allí en su Biblia, este salmo. El Papa, cuando nos manda su mensaje en una de las jornadas mundiales de los pobres, me lo buscas aquí en esta máquina, en los documentos recientes. El Papa nos dice, el pobre gritó y el Señor lo escuchó. Y a partir de esa meditación, el Papa hace una reflexión y se fija en tres palabras. Y dice, el pobre grita. Y entonces el Papa comenta que cómo grita a la persona dirigiéndose a Dios en una situación de necesidad. Y luego dice, y el Señor lo escuchó. Vean cómo allí en ese mismo versículo 7 del capítulo 34, el Señor lo escuchó. Y luego dice, el Señor lo liberó. Entonces, el Señor libera, ahí dice, me libró, me faltó el acento, no dice me libro, me libró de todos mis temores. Entonces, el Papa hace un comentario de este Salmo 34, 33, fijándose en esos tres verbos. Y nada más fijándose en esos tres verbos que utiliza el salmista, el Papa nos desarrolla una meditación muy hermosa. Me parece que es la tercera, por ahí la tercera o segunda jornada mundial de los pobres. Y entonces me fascina la manera como de una forma sencilla el Papa, fijándose en los verbos que utiliza el agiógrafo en el Salmo, pues puede desarrollar toda una hermosa interpretación del texto. Y yo creo que si revisamos todos los pasajes, todos los mensajes del Papa Francisco, sus mensajes siempre tiene una gran sencillez y una, diríamos, gran utilización de estos métodos de análisis literario para interpretar los pasajes de la Sagrada Escritura. Bueno, ahora nos vamos a acercar a otros métodos, son acercamientos basados en la tradición. Entonces, este acercamiento canónico, pues se refiere
el documento que estaba viendo ahí. Entonces, se refiere al conjunto, al canon de la Sagrada Escritura. Ustedes ya tuvieron la posibilidad de estudiar el canon de la Sagrada Escritura, a lo mejor hasta una, algunas épocas o las maneras como se fue constituido el canon de la Sagrada Escritura. Entonces, esta interpretación considera la Biblia en su conjunto. Es una interpretación que se hace en la comunidad creyente, considerando, cuando hablamos pues, del Antiguo Testamento, la ley, cuando hablamos también pues, en el Nuevo Testamento, sobre todo la presencia del Espíritu Santo. En este método canónico, aunque se hace en el contexto de la comunidad creyente, es la autoridad eclesial la que vigila que la interpretación sea siempre fiel a la tradición. Entonces, pues me parece que en muchos lugares nosotros hacemos este tipo de estudios en los círculos bíblicos, con lo que nosotros llamamos las pequeñas comunidades. Bueno, pues ahí, y luego, pues siempre a veces está nuestro pastor allí apoyándonos, guiándonos, y si hay alguna cosa que de repente, pues nos salgamos un poquito de este conjunto en la Sagrada Escritura, pues ya nos corrige, ya nos dice que tenemos, dónde tendríamos que reenfocarnos en el estudio de la Sagrada Escritura. Hay otra manera de interpretación, que es el recurso a las tradiciones judías de interpretación. Aquí yo les quiero poner y aquí por ejemplo toma en cuenta la traducción griega de los 70, también los Targunim. ¿Qué son esos? Pues son, no, los Targunim, miren, Targum es un término que en su origen significa simplemente traducción en el sentido más amplio de la palabra. Y entonces ahí nos habla de diferentes circunstancias, digamos, algunos libros que nos hablan del Targum, que nos dicen que a veces era como una especie de traducción simultánea, se iba leyendo y se iba traduciendo para que las personas comprendieran. Por ejemplo, en esta cita, ¿verdad? De Esdras 4:7 nos habla de un texto que se lee y al mismo tiempo se va traduciendo para que el pueblo lo entienda. Sería algo así parecido como cuando hacemos esas traducciones simultáneas, cuando en una celebración de la Santa Misa, por ejemplo, leen un texto en un idioma muy particular, pero en esa traducción, pues también ya a veces va implicando una interpretación cuando no existe, pues a veces la palabra exacta. Y tenemos ejemplos de exégetas que usan mucho este método de interpretación y destacan pues Orígenes y San Jerónimo. Hay algunos comentarios muy amplios, literatura de estos autores que nos enriquecen mucho. Y también en este método de interpretación se utilizan las particularidades judías que tienen formas muy variadas. Es una práctica que da vida a partir de un escrito revelado y pues implica una religión que define un pueblo. Es decir, la escritura forma parte de la esencia del pueblo, demuestra su identidad. Y este método también considera las particularidades cristianas. En las particularidades cristianas, pues es mirar los acontecimientos a la luz de la resurrección. ¿Por qué? Porque es el acontecimiento fundante. San Pablo nos dice que si Cristo no hubiera resucitado, van a nuestra fe, van a nuestra esperanza, y muchas de las interpretaciones que se realizan del Nuevo Testamento, pues tienen su fundamento en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, ahora vamos a los ejemplos de interpretación. Cuando me ha tocado celebrar la misa de matrimonio, y entonces, por ejemplo, se lee este pasaje donde se dice que, pues, que se han casado para siempre
¿verdad? Y que no hay divorcio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es indisoluble. Y entonces, eh, no hay pues divorcio, diríamos, en el matrimonio católico. Pero se hace referencia a un texto del Antiguo Testamento donde dice que Moisés permitió pues el divorcio. Y Jesús dice pues que al principio no era así. Y entonces por ejemplo, un rabino, hablando de las tradiciones judías, hay un rabino de nombre Hillel que hace una interpretación de las causales del divorcio. Y entonces dice que, por ejemplo, el esposo le puede firmar el acta, ya en la interpretación del pasaje, el esposo le puede firmar el acta de divorcio a su esposa si no sabe hacer de comer. Algún otro dice, pues si la mujer comete adulterio, le puede firmar el acta de divorcio. Sabíamos, por ejemplo, en ese contexto, por ejemplo, en el pasaje de San Mateo, de San José, que tiene duda si está pensando dejar a María y se va a dormir y entonces el Señor le habla en sueños, ¿verdad? ¿Qué pasaba si José denunciaba a María? Pues entonces ella podía haber sido acusada de adulterio y podía haber sido lapidada. Él podía quedar libre, si ustedes quieren, de esa unión, pero María podía haber sufrido pues una consecuencia pues muy dolorosa, muy dramática. Entonces, hay diferentes tradiciones porque entre los judíos hay más, diríamos, más libertad para que los rabinos puedan interpretar la Sagrada Escritura y dar su punto de vista en relación a unos textos. Y entonces así existen las escuelas rabínicas y los discípulos pues tratan de seguir, digamos, a un maestro que les acerque a una adecuada interpretación de la Sagrada Escritura. Por eso, si ustedes se dan cuenta, bueno, pues a veces los escribas y fariseos le hacen preguntas a Jesús, bueno, ¿y tú qué dices, no? ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu interpretación? Porque ellos tenían sus propias interpretaciones de algunas cosas y le preguntan a Jesús su punto de vista. Estas tradiciones, pues permiten, sin embargo, un acercamiento a la manera como el mismo texto. A veces hay textos de la Sagrada Escritura que se interpretan dentro de la misma Sagrada Escritura. Regrésate un poquito donde está el título. Bueno, tenemos también otra, otra manera, que es la historia de interpretar la Biblia, la historia de los efectos del texto. Y aquí, en los efectos del texto, miren, un texto no se convierte en una obra literaria si no hay lectores que le den vida, apropiándose del texto, que puede efectuarse esta apropiación de modo individual o de manera comunitaria. El texto, pues, provoca reacciones. ¿Quieres? Este, pícale ahí. Provoca reacciones, contribuye a hacer comprender el texto. Con este método se puede medir la evolución de un determinado pasaje a lo largo de la historia. Y cuando hablamos de estos efectos del texto, nos regresa de tantito, vamos a ver todos esos cuadros en conjunto allí. Miren, allí pusimos varios elementos que nos pueden ayudar a la comprensión del texto. La aprobación del texto, una parte literaria, una parte teológica, una parte mística, una parte artística, una parte ascética. Entonces, ¿qué pasa con los efectos de un texto cuando nosotros lo interpretamos? Bueno, pues el texto, ¿qué puede pasar? Vamos a pensar en Santa Teresita. ¿Se acuerdan ustedes que les puse al principio la estructura
del capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Hay un teólogo muy interesante que se llama Urs von Balthasar, que él hace una hipótesis. Dice, Santa Teresita, pues, se estaba preguntando cuál era su lugar dentro de la iglesia. Y entonces lee este pasaje. ¿Quieres ponerme esa diapositiva? La que pusimos al inicio, por favor, para poderlo explicar mejor. Al inicio, una diapositiva donde estaba la estructura de la primera carta a los Corintios. Ahí está, miren, es el capítulo 13 de la carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Entonces dice este teólogo, Santa Teresita, entonces pues lee el capítulo 12, los dones espirituales, la diversidad de dones y carismas, luego medita que la iglesia es un cuerpo y luego ve la jerarquía de los carismas, pero ¿se acuerdan cómo comienza el himno a la caridad? Dice San Pablo, yo podría incluso dejarme quemar vivo, pero si no tengo amor, de nada me sirve. Y entonces, ¿qué concluye Santa Teresita? Esa frase que seguramente la han escuchado, que está realizada en un canto muy bonito, que dice, en el corazón de mi madre la iglesia, yo seré el amor. Cuando uno lee en ese relato de la vida de Santa Teresita, ella dice, yo quisiera ser mártir, yo quisiera ser profeta, incluso dice, yo quisiera ser sacerdote, pero que concluye, bueno, soy mujer, soy religiosa contemplativa, ya descubrí cuál es mi vocación. En el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. Entonces vean cómo un mismo pasaje que puede tener una finalidad muy concreta por la cual San Pablo la escribió, en este caso con una meditación profunda, con una interpretación espiritual. Bueno, pues Santa Teresita, pues podríamos decir, define su propio proyecto de vida. Pensemos en el artístico. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, bueno, estaba yo recordando una, una, una pintura que vi que no la pudimos localizar, se las quería yo mostrar. Leopoldo Flores, el mismo que diseñó el Cosmo Vitral, tiene algunas pinturas sobre nuestro Señor Jesucristo. Y hay una que me llama mucho la atención, donde está Jesucristo clavado en una cruz. Está acostado, supone que está como cuando lo están clavando en una cruz, que está la cruz acostada, y tiene ya una mano clavada, pero con su mano derecha, él está clavando su mano izquierda. Es el mismo Cristo en la cruz que haciendo un movimiento así como arqueadito, está clavando en la cruz, que indica esa voluntad que Jesucristo tiene, que dice, yo doy la vida porque quiero, nadie me la quita. Y está entregando su vida, está entregando su vida. Y entonces el artista dice, bueno, ¿cómo represento yo esto que acabo de leer, que acabo de meditar? Ah, pues lo voy a pintar de la siguiente manera. Y hace un momentito pensaba en decirles, bueno, si ustedes visitan, por ejemplo, una basílica que hay en Asís, creo que es de San Francisco de Asís, unas pinturas de un pintor Fra Angélico, y entonces van a encontrar allí también una serie de pinturas que en la manera como está representado, bueno, pues está la interpretación del artista de un pasaje de la Sagrada Escritura. Ahí pusimos un libro, dice Teología Bíblica. Bueno, pues así, hay muchos libros que son de teología bíblica
que son fruto de la meditación, de los efectos que el texto provoca, y entonces la persona pues lo trata de explicar allí, lo explica allí. Hemos puesto allí una imagen de algunos religiosos porque también provoca reacciones cuando nosotros interpretamos un texto. Decíamos, nos dejamos interpelar y entonces decimos, pues entonces el Señor me está invitando a que yo le siga, a que yo le entregue mi vida. Y entonces, fíjense cómo hay diferentes maneras como nosotros, el texto puede afectarnos a nosotros a partir de una meditación, de un estudio, de una interpretación que va a repercutir en nuestra vida. Entonces, seguimos. Bueno, y ahora vamos a hablar de un acercamiento que hay en la interpretación de los pasajes de la Escritura a partir de las ciencias humanas. Y entonces tenemos un acercamiento sociológico. Y allí yo quisiera que lo viéramos de diferentes maneras, a ver, una que le pudiéramos llamar en general y una que le pudiéramos llamar en particular. Por ejemplo, miren, una propuesta que incluso se las recomiendo. La hemos difundido con los hermanos sacerdotes, pero de repente, pues, como que nos escuchan y dicen, pues, casi como le dijeron a San Pablo en el Areópago, pues otro día te escucharemos. Bueno, hay un librito ahí, y ustedes ven, dice Compás Católico. Bueno, pues hay un manualito que así se llama Compás Católico, que a través de la Pastoral de Trabajo pues, se ha logrado traerlo a México porque pues es un modelo, diríamos, americano. ¿Y en qué se basa? Que puedas tú, ese libro tiene una serie de textos que nos hablan sobre el manejo del dinero, o podríamos decir sobre la economía, sobre la justicia, sobre la caridad, etcétera. Y entonces se trata de ver, el libro B es una propuesta para ver nuestras finanzas según Dios. Como tiene mucho fundamento bíblico, bueno, pues yo le he llamado finanzas según la Sagrada Escritura. Eso podríamos decir, miren, es una interpretación, es un acercamiento sociológico de una realidad social concretamente, y una realidad social muy presente en nuestra vida, pues que es la realidad de la economía. Por aquí tengo el manualito, si lo localizo, se los enseño para que ustedes lo puedan ver. Pero es todo una metodología, es un engargolado que hay por ahí en alguno de estos rincones para poder analizar las finanzas según Dios. Y este acercamiento sociológico, por ejemplo, si pensamos en este contexto histórico, que ya hablábamos de este método histórico crítico, y lo relacionamos con este sociológico, fíjense que yo he hecho un análisis sociológico de una de las etapas de la historia de la salvación que le llamamos la monarquía. Y entonces, allí tenemos un pasaje que tiene que ver, pues, cómo es este acercamiento de la monarquía, un acercamiento sociológico. Bueno, pues primero el pueblo de Dios empieza a tener una vida de grupos humanos como en clanes, ¿no? Es un patriarca que pues está con sus hijos. Allí hablamos de Abraham, hablamos de Isaac, hablamos de Jacob. Y luego ya crecen más la sociedad, los grupos humanos, y empiezan a hacer tribus. Y las tribus pues ya necesitan un territorio específico. Hay una división de tribus porque estos clanes iniciales pues crecieron. Es decir, la sociedad se va haciendo un poquito más compleja. Después empiezan a surgir conflictos entre las tribus y entonces pues Dios tiene que poner jueces pues que pongan allí orden.
¿Por qué? Porque los conflictos pues eran de todo tipo, ¿no? Como sucede en nuestra vida ordinaria. Ah, pues que ya te estacionaste enfrente de mi puerta, ya me invadiste. Ah, que ya tus gallinas se pasaron acá a mi terreno y me hicieron destrozos. Ah, que tus animales, que no sé qué. Bueno, pues alguien tiene que poner allí. Ah, que ya mi hijo se enamoró de mi hija y ahora ya le partió el corazón y entonces alguien tenía que poner ahí los jueces, ¿no? Y luego, sin embargo, alrededor de Israel, había otros pueblos que habían evolucionado más en su organización social y ya tenían reyes y tenían bien establecido su ejército y habían desarrollado pues también sus armas para hacer la guerra. Y entonces Israel se va quedando como rezagado. Entonces llega el momento en el que necesariamente, sociológicamente, se necesita llegar a la monarquía. ¿Por qué? Porque tiene que haber una figura que unifique a esta sociedad que se ha venido haciendo compleja. Entonces, y ahora vamos a verlo en particular. No sé si copiaste el texto de Samuel allí. No, bueno, entonces, ustedes pueden ver ahí la historia de cuando Samuel elige al primer rey de Israel. Ah, bueno, pues más o menos la historia, voy a ver si la puedo recordar ahora así de memoria. Ah, bueno, pues resulta que va el pueblo a ver a Samuel y le dicen, queremos un rey. Samuel va a ver a Dios y le dice, oye, pues me están rechazando, pues que dicen que quieren un rey. Y Dios le dice a Samuel, no te preocupes, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Ah, pero entonces, bueno, el argumento que le dan es que, bueno, tus hijos, pues ya no se están comportando bien, ya no siguen las enseñanzas que tú les diste, entonces necesitamos un rey. Entonces yo le dije a Samuel, mira, ve a ver al pueblo y dile lo que va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? El rey les va a quitar a sus hijas para llevárselas de concubinas a su palacio. El rey les va a quitar a sus hijos para llevárselos al ejército y poder hacerle la guerra a los ejércitos enemigos. El rey les va a cobrar impuestos para sostener la nobleza de su palacio. Diles a ver si quieren rey. Pues la batería de este se está agotando, entonces si le quieren conectar allí. A ver, esperemos que no se corte. Y entonces Samuel va a ver al pueblo y le dice, pues Dios dice esto. ¿Qué va a pasar? ¿Quieren un rey? Y el pueblo dice, sí, queremos rey. Entonces aquí vamos viendo un análisis sociológico, ¿no? De estos acontecimientos que van pasando. Es decir, si nosotros ahora hacemos un análisis, bueno, pues casi en todas las monarquías o en sistemas que se llaman republicanos, pero más bien son como presidencialistas, pues sabemos que ocurre todas estas cosas que Dios le dice a Samuel que le advierta al pueblo, ¿no? Entonces, allí tenemos entonces, desde este enfoque, diríamos, sociológico, pues podemos ver, analizar y comprender estos acontecimientos que forman parte de la historia de la salvación. Bueno, ahora vamos a fijarnos en un acercamiento a partir de lo que sería la antropología cultural. Y vamos a empezar por hablar un poquito, así, sí, sí, síguele, hacer para poner el ejemplo de la interpretación de la pobreza de nuestro Señor Jesucristo. Y pusimos ahí una imagen del nacimiento porque pues casi todos nosotros pues decimos que Jesucristo nació en donde nacen las personas pobres, en un PC. Y entonces hay un librito que tengo yo aquí. Es un librito más o menos actual, de unos teólogos actuales, que yo quisiera leerles un apartadito que es un poquito más largo el contexto, pero por cuestiones de tiempo,
Oye, ¿me pasan mis anteojos que se quedaron por allí, por favor? Así, muchas gracias, porque si no, no voy a alcanzar a leer. Bueno, dice este libro de teología, pero tomando en cuenta la antropología cultural, dice así. En cuanto a la clase social a la que perteneció Jesús, en virtud del ya mencionado oficio de su padre y de sus hermanos como artesanos, es posible deducir que Jesús no era pobre, como lo sugirió hace unas décadas cierta imagen reconstruida por las primeras investigaciones históricas. Es decir, este, este estudio, que es un estudio más reciente, voy a buscar aquí el año, este es un libro de editado en el año 2015, que se supone que está tomando en cuenta el fruto de las investigaciones y allí lo dicen. Yo nada más les leí un pequeño párrafo para decir, bueno, entonces, ¿qué pasa? Que entonces, cuando se aplica, cuando se aplica la antropología cultural, entonces vas a poder entender aspectos nuevos que van evolucionando y que van cambiando. Entonces, ahora vamos a ver un caso en particular, que es de los mismos autores de este libro. Hay una interpretación muy interesante que hacen de un pasaje que es de Jesús con la mujer cananea. Y entonces, eh, aquí tenemos un versículo. No alcanzo a ver el versículo, no pusiste ahí el número del versículo. Bueno, ¿se acuerdan ustedes de esta mujer cananea que el problema es aquí, que una mujer se acerca a Jesús para pedirle un favor y Jesús le dice, no está bien echarles el, el- quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos? Es Mateo 15, versículos del 21 al 23. Es lo que ustedes pueden ver ahí. Y entonces, hay una parte donde yo me quiero ubicar, que es esta, que lo ven como a la mitad, que dice, Jesús no le respondió ninguna palabra a esta mujer. Entonces, voy a ubicarme nada más en este pedacito que dice que Jesús no le contestó ninguna palabra. ¿Qué dice aquí el comentario? Que dice que está hecho desde la antropología cultural y alguna otra línea de investigación. Dice, ¿por qué Jesús no le hace caso a esta mujer? Esto debemos entenderlo en la cultura de esa época. En esos tiempos, si una persona de honor inferior le hablaba a una persona considerada con un honor más alto, este último tenía todo el derecho y la obligación de no contestarle, ya que hacerlo implicaría rebajarse al honor del cuestionador. Solo se habla con gente del mismo rango. Además, se corría el peligro que si surgiera una discusión o un diálogo y la persona con un honor mayor perdiera este diálogo y discusión, no solo perdería esto, sino que su honor bajaba irremediablemente. Es decir, se hace todo un análisis del contexto cultural del pasaje y entonces se da esta hipótesis o esta interpretación que a lo mejor pues a nosotros nos puede sonar raro y decir, bueno, pues, pero ¿por qué se atreven a decir eso de Jesús cuando tenemos ya algunos principios? Entonces, ¿qué es lo que se trata en la interpretación? De tratar de señalar qué es lo que dice el texto, no qué sabemos o cómo nos imaginamos a Jesús. Digo, con el respeto que me merece el pasaje, a mí me parece una falta de educación que se le haya contestado a esta mujer, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perritos. Eso en la cultura actual, pues si hubiera quedado grabado en video, pues ya se hubiera viralizado y ya a Jesús lo hubieran destituido de su cargo. Es decir, eso es lo que pasa en la actualidad, ¿no?
pero estamos hablando de otra época, de otro contexto. Entonces, ¿qué está haciendo el investigador? Pues está interpretando este texto desde la cultura mediterránea, pero nos ayuda de alguna manera a comprender y después a hacer unas hipótesis. Vamos a ver ahora algunos acercamientos psicológicos y psicoanalíticos. ¿Qué podemos decir en general? Bueno, general. En general, aquí yo tengo un librito que yo dije, yo como que tenía un librito más o menos de ese tema y me encontré este librito allí en mi biblioteca que dice el título, María la mujer, y luego dice ensayo psicológico bíblico. Y entonces, ¿qué leemos nosotros en el Evangelio de San Lucas? Lucas 2:38, es todo el pasaje, el contexto de la anunciación. Se presentó en aquel momento dando gracias a Dios. No, ese no es el pasaje que quería. Ese no corresponde el pasaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir aquí? Nos estamos refiriendo al texto de la Anunciación. ¿Qué pasa en el texto de la Anunciación? En el texto de la Anunciación podemos advertir, dice este librito, de la interpretación digamos, psicológica. Dice algo así, les voy a leer una paginita, pero vamos a ver el tiempo porque ya me está preocupando que ustedes se vayan a quedar como sin cenar. Entonces, bueno, déjame ver el reloj, a ver cómo estamos. No se ve la hora. 9:09. Bueno, veo que dice 9:09. Voy a leerles una paginita. ¿Qué dice el texto? En el texto de la Anunciación podemos advertir un doble nivel en que se concreta el protagonismo histórico de su palabra en cuanto a andadura y en cuanto a decisión. Una palabra es historia cuando se inscribe en un proceso y asume las características del mismo. La palabra de María que se va diciendo en un diálogo, camino, asume el contexto coloquial, asume su condición de persona. Fíjense ya cómo empieza ahí la parte psicológica, que lo que tiene de más maduro y sincero, duda, busca, pregunta y se turba. El desarrollo del diálogo es historia. Bueno, entonces encontramos asimismo una característica propia de quien asume crear o hacer historia, no en mera continuidad, sino en ruptura, como le ocurre a María. Me refiero al factor de riesgo que encierra cualquier palabra decisiva. María se arriesga, solo tiene los datos fundamentales, no sabe más, parece tener conciencia de que está implicada del todo, pero ignora el alcance de esta implicación. No obstante, se arriesga en su palabra y ese mismo riesgo creativo va construyendo historia porque asume los retos y los enfrenta. Es decir, hay una interpretación que nos trata de conducir a un acercamiento de la personalidad de María. Ahí sí tenemos entonces el relato al que nos estábamos refiriendo. Es decir, este comentario obviamente es más amplio, no vamos a leer aquí todo el libro, nos ayuda a acercarnos. ¿Cuáles fueron las actitudes, los pensamientos, los sentimientos de María? ¿Qué tan libre era? ¿Qué tan autónoma era? Etcétera. Y entonces la interpretación psicológica a veces se va fijando en unos aspectos que no los tocaba ni el método histórico crítico, porque no están a su alcance, ni los métodos narrativos, sino a partir de lo que reflejan las palabras del texto, pues se hace una interpretación psicológica de las personas. Ya casi terminamos. Vamos a un acercamiento contextual. Tenemos este contexto liberacionista. Bueno, pues es muy clásico y me estaba yo acordando de un cantito de los grupos de renovación de mi tiempo, que el cantito decía más o menos así: en Egipto esclavo sí, en Egipto esclavo fui, sí, sí o sí. En Egipto esclavo fui,
de vil faraón. Y luego, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre Señor. Y cuenta esta historia, el canto cuenta esta historia del Éxodo. En esta interpretación liberacionista, pues, ¿qué se dice? Ah, bueno, pues el faraón se parece a cualquier líder de un gobierno imperialista que manda que una política antinatalista se imponga en los países a los que les ha hecho préstamos para dominarlos. Y finalmente, esa era la interpretación que yo escuchaba todavía a fines de los años 70, que según se decía que el país, nuestro vecino del norte, pues nos daba, obligaba al gobierno mexicano a estas políticas de una familia pequeña vive mejor, pocos hijos para darles mucho, pero que finalmente era, si tú como país no implementas este tipo de política antinatalista, pues no te vamos a prestar dinero para que salgas ahí en toda tu política social. Y entonces se dan cuenta, hay un paralelismo, lo que pasaba en el Éxodo, lo que pasaba en nuestro país. Y luego, pues, mucho, sobre todo una agrupación que ha dado mucho dentro de la iglesia, las comunidades eclesiales de base. Ha habido lugares como en Brasil que han sido muy fuertes. Y pues vean este sentido de cómo la vida cristiana o la misma religión nos debe de llevar a la liberación de los pobres. Está en este que podríamos llamar el discurso programático de nuestro Señor Jesucristo, Lucas 4, 18, 19. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido y me ha enviado a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la libertad a los cautivos. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que todos los agentes de pastoral tenemos que comprometernos en la liberación de los pobres. Obviamente, hay una teología, regresate tantito, hay una teología que va muy claramente en esta línea, pues que la teología de la liberación. Y luego tenemos un acercamiento feminista. Hay también una teología que se llama feminista y hay una interpretación, ¿verdad? Bueno, hay un pasaje que se destaca y yo les confieso que este pasaje, como que yo no recuerdo que ninguno de mis cursos en el seminario hayan hecho referencia a este pasaje, sino ya lo conocí siendo sacerdote, escuchando viendo un libro de vida religiosa, fundamentaba la vida religiosa, es decir, todas estas mujeres que a través de los votos siguen a Jesús, a partir de este pasaje, Lucas 8, ¿no? Jesús iba recorriendo las ciudades y muchas mujeres lo seguían. Y estas mujeres lo ayudaban con sus bienes, ¿no? Entonces, y pues eso, digamos, ya es de alguna manera fijarse en este papel que tiene la mujer mismo dentro de la misión de nuestro Señor Jesucristo. Y luego, pues ya tenemos un pasaje en particular que lo pueden ver en Lucas 10, 28, 41. Este pasaje de Marta y María tiene una interpretación que le podríamos llamar clásica, que señalaban, Marta representa la vida activa y María la vida contemplativa. María está sentada a los pies de Jesús y Marta está afanada en los quehaceres. Marta le dice a Jesús, dile a mi hermana que me ayude. Y Jesús como que la reprende y le dice, mira, Marta, Marta, muchas cosas te preocupan y te inquietan, pero solamente una cosa es necesaria. María ha escogido la mejor parte y nadie se la quitará. Y entonces ya decían, hay una vida activa y hay una vida contemplativa. Y era como el enfoque, diríamos, de poner este paralelismo o antagonismo entre lo activo y lo contemplativo. Pero hay una teología feminista, no recuerdo ahorita su apellido, nada más recuerdo que se llama María del Pilar, que les leí la siguiente meditación que ahora les voy a compartir. En tiempos de Jesús, ningún rabino podía explicar la ley a una mujer. Como este aspecto
cultural que vimos de Jesús y la cananea. Si un rabino le explicaba la ley a una mujer, el rabino se desacreditaba. Entonces, no podía hacerlo. ¿Y qué está haciendo Jesús en esta imagen? Le está explicando la ley a una mujer. Entonces, ¿qué es lo que le preocupa a Marta? Le preocupa el contexto en el que se encuentran las mujeres de la época. Lo que Marta quiere decir con esa actitud, oye Jesús, dile a mi hermana que me ayude, es a nosotros culturalmente nos han enseñado que las mujeres tienen que encargarse de los asuntos domésticos, que este asunto de ser discípulo y escuchar la palabra es un asunto de hombres, no de mujeres. Y entonces lo que a Marta le preocupa, dice esta teóloga feminista, es que esta situación, esta escena que se ha generado, no desacredite a Jesús como rabino. Si la gente se entera, entonces se va a meter en un problema. Por eso, lo que Marta quiere decir, María, no es tu lugar ahí, vámonos a lo que nos toca y deja solo al maestro. Obviamente no quiere decir que esta teóloga feminista lo esté justificando, sino por el contrario, está reaccionando a esta manera, diríamos, secundaria o de invisibilidad en que se presenta a las mujeres en la época de Jesús. Pero sin embargo, ahora veamos el otro aspecto, cómo Jesús se atreve a cambiar el modelo, el paradigma, y él da el mensaje de que este asunto de aprender la ley, de ser discípula, también es un asunto de mujeres, no es solamente un asunto de hombres. Entonces vean cómo en esta interpretación pues está todo el acento feminista, que esta interpretación yo les puedo platicar. Yo la leí como pues el año 90, a fines de los 90, es decir, 96, 97, me pareció fantástica, ¿no? Y ya no, por cuestiones de tiempo, ya no ahondo en esta, nada más la menciono, por si alguien tiene algún comentario, pues la lectura fundamentalista, que es la que tienen los grupos religiosos, porque se basa en el principio de la sola escritura. Es decir, desde Martín Lutero en la Reforma Protestante se estableció el principio de la sola escritura, es decir, solamente lo que dice la Biblia y nada que tradición, que magisterio o teología, nada de eso, sino solamente lo que dice la Sagrada Escritura. Y entonces ya en particular, por ejemplo, este texto tan conocido, ¿verdad? Que nos dicen los protestantes que nosotros adoramos las imágenes y que se basan en este texto, pero no toman en cuenta todo el contexto si ya quieres quitar la presentación, no toman en cuenta todo este contexto em, que, que sabemos que está en la Sagrada Escritura en relación a las imágenes, ¿verdad? Entonces, que sabemos que, pues, sí se pueden hacer. Hay un librito azulito, chiquito y delgadito que por ahí traía. Eso cosa. Es que hay otra edición. Miren, este librito se llama La interpretación de la Biblia en las Sagradas Escrituras. Es un documento de la Pontificia Comisión Bíblica, es decir, sería un documento, digamos, del Vaticano. Está fechado en 1993, ya es un poquito viejito, pero aquí menciona un poquito estas cuestiones que hemos venido mencionando, concretamente, por ejemplo, si ustedes lo ven el índice, bueno, pues habla de, aquí está el índice. Miren, dice interpretación de la Sagrada Escritura en la Iglesia. Ya saben que todos estos documentos los pueden encontrar en Vatican Da y por allí en algunas otras, digo, en esa página, ¿no?
Tiene nuevos métodos de análisis literario, el retórico, el narrativo, el semiótico, acercamientos basados sobre la tradición, el canónico, el recurso a tradiciones judías de interpretación, historia de los efectos del texto, acercamientos sociológicos, de la antropología cultural, psicológicos y psicoanalíticos, liberacionista, feminista, es decir, aquí viene explicado en este documento de otra manera un poquito más técnica lo que aquí tratamos de decir y que bueno, pues yo traté hasta donde pude, pues ponerles algunos ejemplos de estas interpretaciones. Entonces, son 9:23. Ingrid, tú nos dices que sí. Bueno, pues ya vámonos entonces, ya no sigue nada. Queridos hermanos, si hay dudas, favor de levantar sus manos, favor de escribir sus preguntas en el chat, por favor. Bueno, como nadie quiere preguntar, Creo que ya yo se qui- nos congelaron, padre. bueno, como nadie quiere preguntar, yo sí quisiera hacer un comentario, que lo decía, diríamos así, un poquito de manera coloquial, conversando con una persona sobre el tema que me iba a tocar compartir con usted. Cuando nosotros en la misa, los sacerdotes, predicamos, ustedes ya con lo que aquí platicamos y con lo que van a investigar personalmente, se van a poder dar cuenta qué método de interpretación usamos, ¿verdad? ¿Qué método de interpretación usamos? A veces por nuestra historia personal, por lo que hacemos oración, la oración que nosotros hacemos, el estudio que nosotros hacemos, por lo que sentimos que a veces la comunidad necesita. Lo mismo si ustedes van a un retiro y escuchan a los predicadores. Bueno, pues ahí se van a dar cuenta los predicadores, pues más o menos qué método están usando. Hay una parte que, bueno, no tuvimos tiempo de profundizarla. Los manuales nos dicen cuáles son los límites de cada método, ¿verdad? Pero podemos quedarnos en que necesitamos hacer una lectura creyente de la Sagrada Escritura, una lectura desde la fe y que tenemos que dejarnos interpelar. Miren, yo estuve con un sacerdote en una parroquia que tenía un método que me parecía fantástico, ¿eh? Con tres preguntitas. Ponía en la pequeña comunidad un pasaje. Primera pregunta, ¿qué te llamó la atención del texto? Pues ya decían, a mí me llamó la atención que, que Jesús le dijo, María escogió la mejor parte y nadie se la quita. Por esto, ¿no? Y ya, des- eh, con esa pregunta ya casi se hace una reflexión maravillosa, en la pequeña comunidad. ¿Qué te llamó la atención de este texto? Yo recuerdo que el párroco con el que yo estaba me dijo, va a haber un retiro de jóvenes, ¿ve? Y yo pensé que iba a dar pláticas, pero no di ninguna plática. Escuché a los jóvenes utilizando este método que les estoy explicando. Y me quedé sorprendido porque dije,
Cuando el muchacho se pone a dar la plática y dice, ¿qué le llamó la atención de ese texto? Es algo muy diferente a lo que yo les hubiera dicho. Y yo dije, aquí hay una gran y maravillosa riqueza. Y ya la siguiente pregunta era dos o tres preguntitas acerca del pasaje. ¿Qué le dijo Marta a Jesús? ¿Qué le dijo Jesús a Marta? ¿Qué le dijo María a Jesús? Un poquito para comprensión del todo. Y la tercera pregunta, ¿qué me está pidiendo a mí este pasaje? Y cuando las personas decían, es que yo siento que a mí lo que Dios me pide es que no le dé tanta importancia al quehacer y más le dé a la palabra, pues ya se están dejando interpelar por la palabra. Y la última pregunta, no sé si dije que eran tres, bueno, ya salieron más. La última pregunta era, ¿qué nos pide como grupo este pasaje? Y entonces ya, como decíamos, la comunidad creyente decía, pues nos pide que no nos preocupemos tanto, estoy hablando del de Marta y María, que no nos preocupemos tanto de los quehaceres o que la misma preocupación que le damos a los quehaceres, vamos a dársela a estar cerca de Jesús en su palabra y en el sagrado. Y fíjense que eso ahorita les estoy inventando yo las respuestas, pero si ustedes quieren hacer el experimento, lo pueden hacer. También otra cosa que yo descubrí, yo quiero compartirles que cuando tuve la posibilidad de hacer un trabajo, llamémosle como tesis, pero no era una tesis porque no era doctorado, era una licenciatura en teología. Entonces, el tema fue, no les voy a decir el tema, pero simplemente no les voy a decir por qué, no es el tema. Lo que sí les voy a decir es que yo me di cuenta que lo que le llama la atención a las teólogas, sea que estudien escritura o sea que estudien teología, no es lo mismo que nos llama la atención a los sacerdotes. La condición, la condición de la persona determina aquello que le va a llamar la atención del texto y una interpretación del texto que si lo hacemos desde esa dimensión de fe, no podemos tener duda que es una manifestación del Espíritu Santo que nos habla. En días pasados, escuchando las sesiones, pues entendía yo concretamente, creo hace 8 días, alguien preguntaba y decía, oiga, ¿y cómo le vamos a hacer nosotros para tener una interpretación segura de la Sagrada Escritura? Pues ábrete al Espíritu Santo, dile a Dios que te hable, déjate interpelar y llévala a la acción, ¿no? Como María, la Virgen, escuchaba la palabra de Dios y la ponía en práctica. Pero como no quiero que nos pase lo que pasó hace 8 días, pues ya vámonos a dormir, digo a cenar. Entonces, yo les agradezco su atención y pues, síganse animando a estudiar la Sagrada Escritura. Y si alguien tiene una especialidad, trate de tener un acercamiento de la Sagrada Escritura desde su especialidad o desde su condición, estado de vida, vocación, y va a ser una gran riqueza para todos. Entonces, pues aquí le dejamos, ¿vale? Gracias, Padre. Nada más le pediríamos si nos da la bendición para ¿Cómo no? ya retirarnos, por favor. El Señor esté con ustedes Y con y tu la espíritu. bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Que tengan buena noche. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Ya
No hay otro aviso que dar. En dado caso que tengamos un aviso, pues se los haremos llegar con sus coordinadores.